Que el Señor nos bendiga a todos en esta mañana, amén. Dijo la última hermana que oró en esta plataforma, dile que lo quieres. Y en la cultura paraguaya no es fácil decir te quiero, menos si uno no tiene el impacto de la gracia y del amor de Dios. Yo le suelo decir a Dios que lo amo y que lo quiero. Y cuando ella sugirió, dile que lo quieres, dije, te quiero, Jesús. Y eso me enterneció. Porque realmente yo estoy aquí, en este lugar, por la gracia inmensa de lo que Dios puede hacer en la vida del ser humano. Quiero contarles quién soy y por qué estoy aquí. Porque ya no salí de sobre la faz de la tierra, porque había pasado cosas en la vida en el que ya había determinado en mi adolescencia a los 14 años colgarme. Y usted entenderá por qué. Soy el hijo número 15 de mi familia. Mi madre tuvo 20 hijos. Era mi casa, una casa de miseria, de dolor, donde abundaba el pecado. Mis hermanos mayores pasaron muchas cosas, yo los oía, los veía, pero no los asimilaba. Mis hermanos menores pasaban cosas y a mí también me amenazaban las cosas que sucedían en nuestro alrededor, pero no sabíamos qué hacer. De hecho, hoy soy reverendo en el orden del Concilio de las Asambleas de Dios del CAD. He pasado por estudios teológicos desde los 16 años, intensivo hasta los 27 años. Hice posgrado en Europa, en Asia, Estados Unidos y África. Por gracia de Dios, hoy puedo tener la posibilidad de poder comunicar el amor de Dios en muchas lenguas, pero no hubiera sido jamás posible si Dios no hubiera irrumpido ese lugar de maldad y ese lugar terrible en donde me tocó vivir, en donde realmente se puede decir que era no una casa, sino más bien una cucha en la que vivíamos. Oía gritos en mi casa, a veces yo no los entendía. Y veía a veces a mi hermana menor inmediata correr de la habitación. Y yo no sabía qué pasaba con ella. Y mi madre a veces gritaba, no interpretaba lo que sucedía. En un día, una de mis hermanas mayores la llevan a un sanatorio. Mi madre la acompaña, ella tenía 19 años, yo tenía apenas 7 años. Y ella se fue con un dolor muy fuerte en el vientre. Y ella era paralítica, había tenido la poliomielitis, parálisis infantil a los 4 años. Nadie sabía por qué ella iba se le estaba socorriendo para que la viera el doctor. Pero cuando el doctor sale y le llama a mi madre, le dice, su hija acaba de tener un bebé. El bebé pesaba 1 kilo 100 gramos. Ese no fui yo, fue mi hermana, mi sobrina, que, ¿por qué dije mi hermana? Ya va a entender usted relatándole más. Ella regresa a casa como para cuidarle a la criatura y unos días después fallece por consecuencia del parto. Era el 19 de octubre, el día que yo nací, cumpliría 7 años cuando la estaban velando. Nadie se acordó de mi cumpleaños. Usted sabe, cada uno en particular vive su vida. Hoy es mi cumpleaños, ese día nadie dijo felicidades porque todos estaban llorando la muerte de mi hermana.
y la pequeña criatura que quedaba. Paralelamente mi madre había tenido otra criatura de la misma edad, a las dos se le llamaban las mellizas. Y cuando esto sucede, todos lloran. Y yo veo que todos lloran y sin entender, también lloraba. Y mi madre gritaba. Y mi madre gritaba una frase, siempre decía, Dios Todopoderoso. Y no completaba la frase, no decía, ayúdame, ayúdanos, te necesitamos, nos urge, porque no había capacidad. Me explico, donde hay miseria, donde hay pobreza, donde hay maldad, donde el diablo gobierna, está todo cegado, está todo bloqueado, está todo trastornado. Y nosotros vivíamos en un rincón de Asunción. ¿Y saben quiénes somos nosotros? La familia Vera Blanco. ¿Y quiénes son la familia Vera Blanco? Mis tíos eran ministros de salud, miembros de la Corte, actualmente tengo un tío que se llama Sindulfo Blanco, que es miembro de la Corte Suprema de Justicia. Nosotros éramos gente de la comunidad acomodada, pero como salimos del entorno, vivimos en un rincón, en un barrio donde los parientes nos tenían vergüenza, y como éramos tantos, nadie quería saber de nosotros. Bueno, mi hermana tuvo un bebé, y la pregunta es, ¿de quién tuvo? Y mis hermanas salían gritando y llorando muchas veces de la habitación, y mi madre también gritaba y a veces convulsionaba. Y ella tenía en la pierna una herida grave, que a veces los doctores la veían, y en la desesperación, cuando esa herida explotaba, literalmente explotaba, y sangre salía de su pierna, nosotros no sabíamos qué hacer, contemplábamos y le gritábamos a los vecinos. ¿Y qué hacíamos? Telas de araña juntábamos y abullonábamos y poníamos en el orificio de la herida a ver si paraba. Y mi madre se desmayaba en su sangre, negruzca, roja, negruzca, azul. Y veíamos todo eso, pero no podíamos entender. Entonces todo eso causa una angustia. ¿Para qué vivir? ¿Qué es la vida? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Por qué? Y era esa precocidad de pregunta en mi interior se dio por todo lo que había visto y por todo lo que estaba viviendo, y no podía ser. Precozmente pensé que yo no querría vivir si esto es vida. ¿Para qué vivir? Bien, ¿qué pasaba en mi casa? Mi padre biológico, que se llama como yo, hoy con honor digo, me llamo Justo Ramón como mi padre. Vera Blanco es mi apellido. Hoy con honor digo, pero en otro tiempo le decía a mi madre, ¿por qué me pusieron nombre Justo como papá? ¿Por qué me pusieron? Porque ¿saben qué? Mi padre era el violador y abusó de todas mis hermanas. En una cucha, en una casa, en un entorno. Luego fui a psicología y estudié. Y la defensa de una mujer abusada es ignorar el abuso del cónyuge cuando está abusando de sus hijos, quienes sean, y es una defensa. Y se le pregunta, la gente, si se le acusa, se le pregunta, no, yo no me daba cuenta, y hizo una defensa. Y era terrible, tampoco le culpo a mi madre. ¿Y de quién se embarazó mi hermana? De un tío mío que vivía al lado de nuestra casa. La violó también. En medio de todos estos desastres, mis hermanos intentaban suicidarse. Gracias a Dios ninguno lo logró. Yo a los 14 años intenté suicidarme diciendo, no tiene sentido. Un día mi hermana mayor, que vivía aquí 30 kilómetros de mi casa, va y le deja a mi sobrina en casa. Y se va a 30 kilómetros de la ciudad de Asunción a su casa. A las 2 de la madrugada se levanta, y en esa hora no hay colectivos que andan por ahí, más aquellos que vienen de larga distancia, y ella sale a la calle a las 2 de la madrugada esperando un colectivo. Su hija de 12 años se quedó con mis hermanas en casa, y ella recordó que había sido abusado por mi padre. Mi padre ya era anciano, y cuando llegó a la madrugada tratando de rescatarle a su hija de 12 años, ya había sido violada. Y mi madre lloraba y nosotros llorábamos. Todo el tiempo llorando. ¿Para qué vivir? A nadie le interesamos. La pobreza era extrema. La otra vez conté en un lugar y decía, pero pastor, usted cuenta tantas cosas. ¿Saben qué? Realmente anhelábamos caernos y rasparnos.
para que después se seque la piel y se haga la capa gruesa y despegar de la cáscara dura esa y comerla. Mi hermano, mi madre tuvo a los 45 años su último embarazo y tuvo gemelos. 7 kilos de un par de bebés, 3 kilos y medio cada uno. Y usted se imaginará, era cosa así de grande. Y trabajaba. Uno de ellos después se agusanó en la cabeza. Y yo le sacaba el gusano de la cabeza de mi hermano con una pincita de sacar pelos blancos. Disculpe el atrevimiento de poder detallar todas las cosas, porque lo que yo quisiera en esta noche, en esta mañana, digo bien, compartir no tendría sentido si no le cuento de dónde Dios me sacó, de dónde Dios nos sacó. Y yo contaba y 40 gusanos, amados hermanos, saqué de la cabeza de mi hermano. A veces agarraba una fibra blanca, erraba el gusano y él gritaba y lloraba y mi madre lloraba. Y nadie nos hacía caso, nadie venía y decía, vamos a llevarle al doctor, y entonces mi hermano se desvanece y después se cerraba la herida. Nosotros no le conocíamos a Dios. Y mi madre clamaba, decía, Dios, ten misericordia de mí, Dios todopoderoso, y la frase quedaba ahí. Y Dios fue fiel, que ese mi hermano hoy es pastor de la iglesia Centro Familiar Centro Familiar, me transcordé un poquito el nombre de adoración de la iglesia Zona Sur Centro. Él también se llama Javier Vera, pero es Javier Vera Blanco. Ese es pastor hoy. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que pasó? Venía una señora anciana llamada Ñaquete a mi casa y traía una Biblia como esta. Nosotros no éramos católicos, no seguíamos ninguna corriente cristiana, nada. Y a mí me apasionaba las frases bíblicas, pero no las entendía. Y faltaba alguien que se vaya y nos diga, este es paso A, paso B, paso C, cuántos males nos habrían ahorrado. Pero no sucedía. Nadie llegaba con eso más, trayendo pan, comida, y mi madre llevaba comida de los restaurantes y echaba en una mesa y todos corríamos como perros para agarrar la mejor porción. Recordando duele y no lo puedo negar. La piel del pollo era mi preferido, no importaba qué tenía. La señora anciana llegó. Y abrió esta palabra. Nosotros vimos que había traído una bolsa de comida y solo esperábamos que se vaya para comer lo que había traído. Pero la mejor comida que dejó fue la palabra y mi madre. Mi madre tuvo esperanza, pero no la entendió. Yo miraba todos estos acontecimientos y decía, alguien tiene que hacer algo en esta casa. Y no encontraba la manera. Intenté hacerme católico. Y fui y me asusté de los sacerdotes. Los tuve miedo. Porque estaba en el entorno del abuso. Y eso me causó por algo. Y no pude hacerme católico. Y un 9 de mayo de 1983, yo salía caminando con un amigo.
cuyo nombre era Hugo, y llegamos hasta un lugar donde la gente estaba reunida. Yo no entendía lo que pasaba. Y uno hablaba con tono de extranjero. Yo tenía 16 años, 5 meses de edad y 3 días y 3 horas. Lo sé muy bien. Porque lo que sucedió en ese día jamás lo podré olvidar. Fue un 9 de mayo de 1983, un día jueves. Había casi 1000 personas y yo escuché la palabra de Dios. Recordé en la iglesia del pastor Víctor en estos días una canción que oí ahí y decía: si miro a mí mismo, no puedo yo creer, pero si miro a Cristo, ya brota en mí la fe y un canto de victoria hay en mi ser, porque lo imposible Él lo ejecutará. Preguntó al pastor: ¿quiere aceptar a Jesús esa noche? Yo no levanté mi mano porque mi perfil temperamental es flemático. Soy flemático, colérico. 90% soy flemático. El púlpito no es mi lugar por mi temperamento. Es ayudar, es hacer cosas, pero Dios hizo lo que hizo en mi vida y no pude dejar de hablar de su amor. Hace 37 años que vengo contando todo esto, estoy por cumplir 52 años. Estoy casado, tengo 3 hijos y hemos tenido 120 criados. Rescatando niños abusados y adolescentes desamparados. Y no sabe cuánto mi esposa y yo amamos a nuestros criados. Ellos nos aman y nos llaman papá y mamá. Mi rol paternal lo desarrollé a los 19 años. Cuando recibí la investidura del Espíritu Santo y fui lleno de su gracia. Ese 9 de mayo de 1983 transformó mi vida. El 10 de mayo, mi hermana menor inmediata, que hoy es psicóloga y pastora de la Iglesia Centro Familiar de Adoración, que hoy tiene miembro en propiedad de 50,000 miembros en Asunción. Ella es pastora y psicóloga de esa iglesia. Ella fue una de las más abusadas por mi padre. Juntos trabajamos, en la distancia estoy yo, y elaboramos juntos las terapias. Y es impresionante cómo Dios rescata vidas, cómo Dios transforma almas. Actualmente soy consejero de la Cámara de Senadores. En este nuevo gobierno entramos de nuevo muy bien. El primer ministro será el ex pastor y hoy senador Arnoldo Vins. Y estamos llevando la palabra a diestra y a siniestra bajo la unción de Dios y el fuego del Espíritu Santo. Y Dios está haciendo grandes cosas. Ella le aceptó a Jesús. En consecuencia de eso, mis otros hermanos le aceptaron también a Cristo. Mi madre le aceptó a Jesús y mi padre se entregó a Cristo. El día que mi madre y mi padre iban a orar juntos por primera vez, mi madre fue llena del Espíritu Santo y comenzó a hablar en otras lenguas y mi padre no entendía y lloraba. Yo traté de unirme a la oración porque fui el que llevé la palabra, el que encendió el fuego en la casa y terminamos abrazados y llorando. Mi padre le conoció a Jesús en 1988. Mi padre se enfermó y quedó internado en el hospital de clínicas y su medicina era la palabra de Dios y murió con la Biblia sobre su pecho. Lo amamos y no lo culpamos. Todos lo perdonamos, mis hermanas también, más ellas que fueron heridas y abusadas. Hoy mi familia compone de 40 pastores aproximadamente por parte de los Vera y por parte de los Blancos. Estamos en los medios de comunicación, en la televisión, en la radio, por todas partes del país,
porque nadie jamás nos podrá borrar la realidad de lo que hemos vivido y de lo que Dios pudo hacer en mi vida, en mi casa y en mi familia. Un fuego irrumpió nuestra humilde casa y se transformó la choza en un palacio. Hoy somos la familia más acomodada de la vecindad. Tenemos muchos regalos para dar. Dios nos bendice tanto. Ahora estamos construyendo en el interior donde pastoreo una iglesia para 1000, porque no cabemos en el salón que tenemos, y estamos con el plan para la iglesia de 5000. Los recursos Él nos los manda de manera extraordinaria. Le decía al pastor Marcelo hoy cuando estábamos conversando, yo creo todo, iglesia. Creo todo. Si usted me dice, ¿puede hacer Dios? Creo todo, Dios lo puede todo. ¿Por qué no podría Dios hacer alguna cosa? ¿Acaso a Él le falta capacidad para hacer milagros, sanidades, maravillas, prodigios, arreglar, proveer, sustentar, arrancar, plantar, quitar, dar, hacer que la persona que es infértil tenga criatura, hacer que las posesiones de la gloria de Dios, así las cuales sean? Hay cosas que Dios no lo puede hacer, todo lo puede hacer. Por algo dice la palabra de Dios, y el arcángel Gabriel, ya cuando en la anunciación de Jesús dijo que para el Señor todo era posible. Y declaramos nosotros, y siempre decimos, para el que cree todo es posible. De allí salimos nosotros, mi familia y yo. Y yo quería hacer para Dios las cosas, y al que se le perdona mucho, ama mucho. No había conocido las drogas. No había bebido, no había practicado la relación sexual. Le conocí a mi esposa, que fue mi primera novia, a los 33 años. Me casé a los 36 años. Hoy tenemos 3 hijos. Ella se casó virgen y yo me casé casto, porque guardamos los principios bíblicos y queremos hacer bien las cosas. Hoy disfrutamos de haber podido esperar para hablar de esta verdad y decirlo públicamente. Nuestro ministerio es floreciente, disfrutamos de la gloria de Dios, pero ese algo que pasó es lo que vengo hoy a comentarles en esta recta final. Decíamos con el pastor, cierra los tiempos proféticos, y ustedes sabrán mejor porque vuestro pastor tiene las coordenadas, las pautas bien claras. El año de jubileo se cerró para la comunidad judía, y para la comunidad cristiana o los cristianos dispersos en el mundo se cumple mañana, el 14 de mayo del 2018, los 70 años de la restauración del pueblo judío como país independiente en Israel. 70 años, una generación. La generación, lo cual habla Salmos capítulo 90, que es la edad del hombre, 70 años y 80 lo más robusto. Estamos en la recta final. Algo glorioso está por suceder sobre la faz de la tierra y no nos puede sorprender. La iglesia tiene que estar despierta, y eso significa de que la iglesia tiene que estar bajo la unción del Espíritu Santo, el fuego de Dios. El fuego de Dios debe estar encendido en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Mírele al que está a su lado, dígale, Él es grande. Él es grande. Nuestro Dios es grande y todo lo puede. Todo lo puede. El Señor, cuando me senté en este lugar, me mostró que les entregaba, y la palabra no lo uso habitualmente, les entregaba una iglesia cuadrimetrada. Yo no me explico, pero decía cuadrimetrada. Y vi las luces prenderse, y cómo el esplendor de la gloria de Dios se manifestaba, y cómo la gente corría a oír la palabra de Dios en vuestro ministerio. Esto se viene para grande y es la recta final. Hay que avanzar, hay que creer, hay que tomar posesión, hay que dar, hay que actuar, porque la gloria de Dios está cayendo. Dele ese aplauso fuerte al que vive. Dele ese aplauso fuerte al que vive. A Él sea toda la gloria. Hashem es su nombre, varón de guerra es nuestro Dios, amén. Mire usted lo que dijo Pablo a Timoteo, primera de Timoteo capítulo 1 versículos 6 y 7. Dice, vayamos a la palabra. Dice Pablo a Timoteo, un consejo te doy. Quiero darte un consejo. ¿Qué sucede cuando se nos da un consejo? Lo oímos,
y depende de nosotros que lo tomemos o lo dejemos. ¿Está correcto? ¿Verdad? Un consejo te doy. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Un consejo te doy. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Avívalo. ¿De quién depende? De mí. Dios quiere hacerlo y yo debo dejar que se avive ese fuego. ¿Cuántos dicen amén? Dígale al que está a su lado, aviva el fuego. Que se avive el fuego de Dios en nuestras vidas. Que se avive el hayá de Dios. El fuego de Dios. 3 veces esta mañana me presenté delante de Dios antes de venir aquí. A las 2 de la madrugada, a las 4 de la madrugada y a las 6 de la mañana. Y como dijera Moisés, dije yo, no quiero ir si tú no vas conmigo. De hecho, yo sabía que el Señor está acompañándonos a todos los que estamos en este afán de llevar la palabra. Pero decía, ve conmigo, vamos Señor. Y cuando llegué a este lugar le dije al pastor, este lugar se va a abarrotar. Porque así se siente, la expectativa está creada, la atmósfera está creada. La gente está esperando, Dios va a hacer grandes cosas en este lugar. Comentamos brevemente con palabras más y palabras menos. Y Dios está aquí. Dígale al que está a su lado, yo lo puedo sentir. ¿Qué es ese fuego? ¿Y cómo se interpreta ese fuego? Vayamos a la palabra en Éxodo capítulo 24. Allí le encontramos una situación particular. Mire el versículo 16 al 18. La historia es interesante, no vamos a descontextualizar la historia, solamente para ver la manifestación de la gloria y cómo viene este hayá de Dios, cómo viene este fuego que Dios pide que avivemos, qué es lo que tenemos que hacer, y cuánto depende de mí. Dice, para que veamos la característica, dice, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Ya estábamos en esta atmósfera en estos días. ¿Cuánto dicen amén? La expectativa estaba creada. No porque yo viniera, no porque iría a venir, sino que Dios estaba planeando especial en esta mañana contigo y conmigo en este lugar. Estábamos a esa expectativa, la gloria de Dios. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador. Como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Usted sabe lo que sucedió después de que Moisés estuvo allí en la presencia de Jehová. Quería verlo. Yo quiero verte, no podrás continuar vivo si ves mi rostro. Pasaré delante de ti, cubriré tus ojos con mis manos, y al pasar sacaré mis manos y permitiré que veas mis espaldas. Pero mi rostro no podrás ver, porque si ves mi rostro morirás. Trato íntimo con Dios. Dios trataba con él, Dios hablaba con él. Pero aquí aparece en el versículo 17, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador. ¿Puedo molestarle en esta mañana en que se ponga de pie, por favor? Y dale un abrazo rompecostillas al que está a tu lado. Sí, se oye los truc track. Un abrazo. Se siente calor, se siente afecto, se siente ánimo. Hay sonrisas, hay alegría. Esta es la tienda de los justos. La tienda de los que aman a Dios, de los que han sido impactados por la gracia de Dios, en donde se mueve el fuego. Oh, qué gusto. ¿Alguien quiere darme a mí un abrazo, que me quedo con las ganas? ¿Hay alguien, pastor? Aquí viene un hermano. Veía abrazándose a todos y anhelaba
Gracias, Madre. Aleluya. Gracias por vuestro afecto. Tome su asientito, por favor. Así era el fuego. Abrazador. Abrazador. Es apasionante. Le estaba contando al pastor en mi departamento, cuando hay muertes, yo corro a las morgues y grito a los muertos que vuelvan a vivir. Y una joven ya volvió a vivir. Jesús dice, resucitarán muertos, sanarán enfermos, y yo lo creo. En estos días fui a orar por un canceroso que me mostró el lugar del cáncer y era un orificio putrefacto, maloliento. Allí metí la mano y dije, en el nombre de Jesús, que se seque esta fuente. Le decía al pastor, debo corroborar eso cuando llegue allá. Creo. Es fuego. Dios lo puede todo. El fuego abrasador, la interpretación bíblica original, lo que le quiere pasar Pablo a Timoteo cuando le dice, este consejo te doy, viva el fuego de Dios que está en ti, es de esta característica. El fuego abrasador consume. El fuego abrasador sustenta. El fuego abrasador alimenta. Es apasionante. Es apasionante. ¿Saben que le contaba al pastor Víctor en estos días? Redimir el tiempo. Redimir el tiempo tiene que ver con la vida de fuego bajo la unción de Dios. Y en estos días no me he enterado de la noticia de mi país ni del mundo. Y hice la retrospectiva noticiaria, por decirlo así, en estos días, y me enteré de tantas cosas. Y dije, wow, Corea del Sur y Corea del Norte se reconciliaron. Y dije, Hanan Yongwa, que quiere decir gloria a Dios. Hanan Yongwa. Kansahamira Yesunin. Me alegré. Oh, y después vi que Paraguay muda su embajada a Jerusalén. Oh, esto es profético. Y me empecé porque no tenía tiempo para hacer eso en estos días, porque estaba redimiendo el tiempo, y en todo lo que hacía de mañana, de tarde y de noche, tenía que seguir hablando. ¿Saben que es apasionante? ¿Saben que es apasionante? No importa comer, beber. Le dije a la hermana María ayer, le dije, hermana María, desde que llegué a la Argentina, una vez en la mesa tomé agua. Debo tomar agua. De repente hay que cuidar también, por supuesto, el templo, porque tenemos que salir y hablar y tenemos que estar bien sustentados. Pero así, a eso lleva. El fuego es así, es apasionante. Te olvidas de vos, te olvidas de ti mismo. Porque sabes que la gente está necesitando y clamar y orar y recibir palabra y llevar y compartir. Y yo sé que Dios te ha traído en esta mañana para impartirte su gloria, su poder, el fuego del Espíritu Santo, y realmente para que se reavive aquello, porque en otras palabras es vuélvelo a encender. Si el fuego se está apagando, vuélvelo a encender, que se encienda de nuevo, y depende de ti. ¿Sí? Levante su mano derecha y diga conmigo, en esta mañana declaro sobre mi vida que el arder de la gloria de Dios se levanta con ímpetu en mi vida. Muchos lo verán, lo entenderán, y seré instrumento de fuego, ministro de poder en las manos de mi Dios, el Altísimo y poderoso Dios. Y dele ese aplauso en esta mañana al que vive. Fuego que consume, fuego que quema, fuego que alimenta, fuego que abraza. Ese es el fuego. Ese es el fuego. El fuego que Dios te da en esta mañana consume, alimenta, apasiona. Te vuelve loco, te vuelve loca. Perdés la lógica. Te moves bajo su unción. Haz lo que Él te mande, aunque te parezca locura. Ese se llama fuego, el Hayá de Dios. Póngase de pie como lo hace la dama y apláudale. ¡Aleluya! 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 ¡Hasén! 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 A ti sea la honra y la gloria. Yeshua HaMashiach. Y
Aleluya. 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 Quede separado y levante sus manos hacia el cielo. Hay mucho más. Levante sus manos. Quiero contarles lo que oigo del Espíritu Santo. Veo una mujer que ha tenido indigestión y ha pasado mal en estos días. Diagnóstico: gastritis aguda e indigestión. Y la mano de Dios está sobre ti, sanándote, dama. La mano de Dios está sanándote. Quiero que sepas que la vida que tienes hoy la ha preservado Dios. Óyelo. Dios te está individualizando. ¿Recuerdas el conflicto que habías tenido por tratos laborales y habías sido amenazado a muerte? Dice el Señor Jehová, tu Dios: yo preservé tu vida con propósito y hoy te tengo aquí porque quiero hacer de ti un hombre útil para mi reino. Adórale. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Ve a un joven que anda en bicicleta y lleva el auricular. Oye alabanza y es su pasión. Dice el Señor: me ha agradado tal disciplina, hijo mío. Llévalo siempre presente. Yo soy tu Dios, que estaré contigo todos los días de tu vida y haré grandes cosas a través de ti. Así dice el Dios Todopoderoso. Mantén tus manos arriba y deja que su gracia descienda sobre ti. El fuego debe arder. El consejo está dado. Y me preguntarás: ¿cómo hago que arda el fuego? Camino a Emaús, 2 hombres regresaban después de que Jesús había sido sepultado. Uno se le acerca en el camino y les abre la palabra. Cuando llegan a Emaús, irían a cenar y este hombre da gracias. Luego sale y en la vista de ellos 2 desapareció. Ahí se quedaron impactados estos 2 hombres y dijeron: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos compartía la palabra? ¿No ardía nuestros corazones cuando nos hablaba de la palabra? Era el mismo Jesús resurrecto, caminando con estos 2 hombres camino a Emaús. ¿Y qué dice la palabra de Dios referente a ella? Es la espada de 2 filos. ¿Cómo hago que se avive el fuego en mí? ¿Cómo hago que vuelva a encenderse? Sumérgete en la palabra. Y recuerda aquellos momentos en el que ella te hablaba y el ruaj de Dios y la gracia de Dios y el Espíritu Santo de Dios impactaba tu corazón y decía: esta palabra es para mí. Búscale, principalmente a través de su palabra. Si escaseas en la palabra, algún día te quedarás falaz sobre la superficie de las situaciones que vives. Te quedará fofa a las circunstancias. Pero si tienes fundamento en la palabra, siempre habrá solidez, siempre habrá palabra viva, habrá defensa, habrá actitud y Dios hará la obra. Fundamentate en su palabra. Y me dirás: ¿cómo recupero el fuego? ¿Cómo recupero el fuego, pastor? Ora, clama a Dios. ¿Entiende usted que clamar es un desprendimiento total del alma y del ser de uno, diciéndole a Dios que venga a nuestra ayuda y a nuestro socorro? Y recuerda que su palabra dice: y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama, ora. Ten la costumbre de venir a la casa de Dios a estudiar su palabra y a buscar su presencia, porque somos de los que tienen la costumbre de venir a la casa de Dios, no de los que dejan de congregarse. Ayuna, haz tus vigilias, apártate, ora con el grupo, ora solo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Es como un fuego abrasador.
Si me preguntas en esta mañana, ¿cuál es la mejor vida que pueda tener un cristiano? La mejor vida que pueda tener un hijo de Dios es vivir con el fuego encendido. Con el fuego encendido. Di conmigo, Señor Jesús, ahora mismo yo colaboro y actúo delante de ti y permito y entrego todo mi ser ante ti para que este fuego se avive en mi ser, porque muchos necesitan ser alcanzados por el fuego que hay en mí. Denle ese aplauso al Señor una vez más en esta mañana. Aleluya. Aleluya. Vayamos a la palabra en Isaías capítulo 6. Fuego. Estamos hablando de que esto arda y crezca. Fuego. Capítulo 6. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? La gloria de Dios está llena en este lugar. ¿Cuánto así lo creen? Amén. Por encima de él había serafines, seres ardientes que alababan a Dios. Serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Los que habitan en la presencia de Dios tienen capacidades múltiples. No se limita a una sola cosa. ¿Cuánto dicen amén? Así es, no importa que eres masculino o femenino, no importa si eres mujer, si eres varón. Cuando viene de Dios, todo lo podemos en Cristo Jesús. ¿Cuánto dicen amén? ¿Y qué dice? Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Quieres decirlo en esta mañana de una forma declamativa? Y el uno a los otros daban voces diciendo, ¿qué decía? Todos juntos, a ver: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Oh, qué bueno sonó. Puede ser mejor, más fuerte aún. A ver: Santo, Santo, Jehová. Oh, gloria a Dios. Esto estaba viendo Isaías. Como vimos en lo otro, Moisés. ¿Quién era Moisés? ¿Qué tenía Moisés? ¿Qué tenía Moisés que no lo tengas tú, que no lo tenga yo? ¿Qué tenía Isaías que no lo tengas tú y que no lo tenga yo? Yo creo que la pasión tuya hacia Dios es la misma pasión que tenía Moisés, que tenía Josué, que tenía Isaías. ¿Cuántos creen que es así? ¿Amén? Claro, claro. Así es que este Moisés estaba contemplando la gloria de Dios, la visión y el llamamiento de Isaías. Estaba contemplando la gloria de Dios. Estamos hablando de fuego. Aviva el fuego de Dios que está en ti. Un consejo te doy. ¿Qué causa el fuego? ¿Cómo se manifiesta el fuego? Te abraza, te consume, te sustenta, te alimenta. ¿Cómo ve Moisés y el pueblo de Israel esta manifestación? Como un fuego abrasador en el cumbre del monte Sinaí. En la cumbre. Como un fuego abrasador. ¿Qué sucede cuando Moisés se baja del monte? ¿Qué sucede cuando él se baja del monte? Baja con el rostro resplandeciente. Todos lo tienen miedo. El que se percata de que era él y se acerca, primero Aarón y otros, y luego el pueblo se va y oye la palabra. Moisés proclama la palabra y todos gritan amén y celebran. ¿Verdad? Bueno, hay circunstancias que habían vivido porque en una situación tuvo que volver por X circunstancia, pero la gloria de Dios venía sobre él cuando él estaba contemplando al Dios Todopoderoso lleno de esplendor y de gloria. Y venía y había palabra. Era muy diferente. Y esto está sucediendo con Isaías también. Versículo 4. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Anoche estuvimos en un barrio en Resistencia, Fontana se llama, y estábamos orando.
Y en un momento dado la iglesia empezó a dar clamor, clamor, clamor. Y algunos jóvenes llegaban. Y el pastor salió, les agarró y le metió adelante. Eso es fuego. Empezaba la gente a clamar y Dios estaba haciendo grandes cosas. Eso es fuego. ¿Cuántos dicen amén? Y el lugar tiembla. Hace un rato cuando todos estuvimos celebrando y aplaudiendo, de hecho, categóricamente este lugar vibró. La gloria de Dios está aquí. La falda de Jehová, el Dios Todopoderoso, llena este lugar. Y este lugar está temblando. La presencia de Dios está aquí. Dígale al que está a su lado, Él está aquí. Él está aquí. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije yo, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y hablando y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. En otras palabras, yo tengo mis defectos y mis desvirtudes. Y aquí estoy contemplando lo glorioso, lo maravilloso. Estoy palpando la gloria de Dios. El oficial del lugar está temblando. Los serafines y los seres ardientes están dando gloria y alabanzas a Dios. Y todos juntos están gritando, santo, santo, santo. Y yo con mis errores, con mis desvirtudes y fracasos, estoy viendo esto. ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! ¿Qué pasará conmigo? Y todos los que están en mi derredor también pecan, fracasan y hacen cosas indebidas. ¡Ay de mí que habito en medio de un pueblo de labios inmundos! Y yo también soy de labios inmundos. Es lo que dice Isaías. De repente, eso se siente. Realmente, cuando la gloria de Dios desciende a un lugar, siempre cuando somos confrontados, ahí es donde miramos en lo profundo de nuestro ser y decimos, Señor, ¿qué más? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué es lo que no estoy haciendo? ¿Qué es lo que dejé de hacer? Algo pasa allí adentro cuando el fuego de Dios empieza a tratar nuestras vidas. Amén, eso es correcto, amén. Entonces, esto sucedió y dijo, ay de mí que soy muerto, aquí me voy a morir. Me muero. Estoy contemplando la gloria de Dios. Estoy en medio de gente mala. Y yo también. Me muero. ¿Y qué sucedió? Versículo 5. Entonces dije, ay de mí. Versículo 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, seres ardientes, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. ¿De dónde fue tomado el carbón encendido? Del altar. ¿Con qué? Con unas tenazas. ¿Quién las trajo? El serafín. Todo es ardiente, todo es fuego. Todo es ardiente, todo es fuego. Trae. ¿Y qué sucede? Él acababa de decir, me voy a morir. En otras palabras, muchas cosas estoy haciendo mal. Como decía, no me he puesto vertical con Dios. He hecho mal las cosas. Si Dios tuviera que tomar medida en este día por lo que yo hube hecho, conforme a lo que su palabra me dice, debería ser drástico conmigo. Estoy en fracción con Dios, estoy sintiendo su gloria, estoy sintiendo su poder. ¡Ay de mí! Entonces, ahí aparece un serafín, un ser ardiente, agarra del altar un carbón encendido con una tenaza y ¿qué hace? Se va hacia ¿quién? Hacia Isaías. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Eso es lo que sucedió en mi casa, ¿me está entendiendo? El hijo número 15 de la familia Vera Blanco no es el único que predica hoy, todos predicamos. No es el único que sale a proclamar la verdad y se ha dedicado para hablar de la verdad de Dios. Porque el fuego del Espíritu Santo cuando tomó nuestras vidas y nos transformó, realmente no paramos de salir a hablar a la gente del amor de Dios. Para que ustedes sepan, hoy tengo otro servicio, después tengo otro servicio. Y si hubiera de madrugada, lo haré con placer. Porque no puedo parar de decir, como decían los apóstoles, lo que hemos visto y oído. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Y viene, le toca con el carbón encendido en la boca. ¿Y qué sucede? El fuego tocó su vida. Es la unción, tipo de la unción, el hayá de Dios, el toque de Dios. Y al tocarle, su pecado fue limpio. Y cuando esto sucedió, y esto es lo que sucedió conmigo, y esto es lo que sucedió en mi casa, entonces automáticamente sucedió esto,
Y dice, después oí la voz del Señor. ¡Wow! Cuando Dios le toca a uno, la pregunta es, ¿qué puedo hacer? Yo era cristiano precoz. Mi pastora me dijo, hoy vas a enseñar a los niños. Hacía 6 meses que le había conocido a Jesús, apenas tenía 17 años. Yo le dije, pero pastora, yo no sé cómo hacer para enseñarle a los niños. No importa, llevar este guía, léenos allá bajo la planta del mango, dentro de 20 minutos empezamos la clase y le vas a enseñar los párvulos. Mi primer versículo fue 1 Corintios capítulo 13 y decía el texto, el amor es benigno. Nunca me voy a olvidar. Esos alumnos míos hoy son jugadores profesionales, uno estuvo en la Juventus de Italia, otro es pastor, otro es comerciante y ahí están esos alumnos. Tenía 18 alumnos. Párvulos, y me decían profesor, y tenía 17 años y me sentía profesor, y después pasaron los días y me dijo el pastor, hoy vas a cantar, y yo le dije, pero pastor, yo no estoy preparado, pero yo sabía que había algo en mí. Ellos me decían, no, aquí no se hace las cosas por estar o no estar preparado, nosotros nos hemos dado cuenta que Dios está sobre ti, y se nota, y Dios te va a usar, así que desde ese día, nunca más me bajé del púlpito, y hasta hoy predico y canto, y me encanta hacerlo. Me encanta hacerlo. En realidad me encanta hacerlo. Lo que sí que... Adolfino Cañete. Ah, sí, claro. Un discípulo mío, me hace recordar el pastor, un discípulo mío de la gente del Senado es Adolfino Cañete, que fue jugador del Sportman Dijon de este lugar en 1987. Dice que salieron campeón y le mando saludos a la iglesia. Gracias, pastor. Me hubiera olvidado. Eso es fuego. Él es cristiano, él ama a Dios. Hace poquito lo bauticé y está bajo la unción de Dios. Dios está haciendo grandes cosas en su vida. Uno de los discípulos de los últimos tiempos, en la recta final. Así es que, amada iglesia, tocó el carbón, la lengua, su pecado se limpió. Ahí alguien dice, ¿a quién irá? Mire, mejor dice, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Quién dice a quién enviaré? Como decía la pastora, primera persona, decía, mi Señor, nuestro Dios, ¿y a quién enviaré? Y entonces se comunica con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Es la pregunta. ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. ¿Quién respondió así? Isaías. ¿Qué pasó? Contempló la gloria de Dios, el fuego de Dios, el abrasador, el que sustenta, el que quema, el que come. Y cuando Dios se manifestó a él y él entendió su condición ya nueva delante de él, al ser nueva criatura por el poder de la gracia de Dios, él dijo, heme aquí, envíame a mí. No dijo yo no podré, yo no. De repente le tenemos a Jeremías en el capítulo 1 y dice, no, yo soy torpe para hablar, yo no podré, soy un niño. Pero el fuego estaba en él y tenía que hacerlo. Luego sale y profetiza. Y habla de parte de Dios, le va tan mal que le tiran en una cisterna. A ver si vamos en el libro de Jeremías. Miremos un poco capítulo 20, versículo 9 del libro de Jeremías. Y ahí aparece otra vez esta característica singular del Hayá de Dios. Versículo 9. Y dice, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos y sigue, pero el fuego estaba allí. ¿Se da cuenta? Estaba allí. Isaías respondió, heme aquí, envíame a mí. Decía la otra vez, no pudo haber sido una voz gutural, tipo locutor, la respuesta de Isaías. Habrá sido arremetido, gritón, chillante, pero cuando oyó, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Dios dejó la expectativa porque él es así, el caballero de la cruz. Caballeroso esperando tu decisión. Cuando él oyó esto, entendió y interpretó, ahí le pegó el grito, ¡heme aquí! ¡Envíame a mí! ¡Envíame a mí! Esa es mi vida.
Eso es lo que sucedió en mi vida, en mi casa y en mi familia. Y donde quiera que Dios me mande, yo iré. Y donde quiera que Dios quiera que esté, allí estaré. Y podré decir de su amor, hablar de sus virtudes y clamar y gritar con toda la fuerza que tengo, a pesar de que duela o quizás esté como lo estuvo Jeremías en un momento dado. Pero no lo podré dejar de decir porque el fuego arde en mi interior. ¿Dónde está el fuego de Dios? En tu interior. Golpea tu pecho y di, aquí está el fuego de Dios. Aquí. De aquí para afuera. De aquí para afuera. Está nuestro interior. Es modalidad de la iglesia decir, ven Espíritu Santo. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Mora en nosotros. En el templo del Señor. Aquí mora el Espíritu Santo. Está en tu interior. Haz que esto arda. Haz que esto crezca. Haz que esto sea gigante en tu interior.